Capítulo 9. Velasco arriesga en las calles de Ibarra. El velasquismo en la primera etapa del siglo XX. Triunfos sonados y derrocamientos. Tercer derrocamiento. Carlos Julio Arosemena al poder. Carisma y esperanza. Noche de tertulia en Punta Blanca. Inteligente, culto y político activo. Los vicios masculinos y su condena. Ecuador en la encrucijada entre Cuba y Estados Unidos. El derrocamiento por 4 comandantes. Noche de copas e incidente con el embajador de Estados Unidos. Testimonio de Rafael Arizaga. Volvemos al cuarto velasquismo. El profesor Arauz había sido la primera víctima de un levantamiento popular que no terminó sino un mes después, el 7 de noviembre de 1961, cuando Velasco fue derrotado. Los incidentes de Ibarra se repitieron en Quito, donde murió el estudiante normalista Isidro Guerrero, donde los estudiantes del colegio Vicente Rocafuerte fueron sacrificados por las mismas balas policiales, como lo recordaría por siempre la revista Vistazo en una portada histórica, y en Cuenca, a donde Velasco fue para la celebración del aniversario de independencia, pese a los ánimos exaltados que reclamaban su cabeza. El viejo líder no se arredraba, quizás porque buscaba una muerte que le asegurara un lugar de gloria en la historia nacional. Así lo vi y lo sentí, cuando en el momento menos propicio, políticamente hablando y tratando de calmar la ira popular, fue hasta Ibarra, casi en plan de desafío. La gente se indignó y en masa concurrió hasta el campo de aviación Atahualpa para poder impedir que el avión aterrizara. Los más exaltados querían acostarse sobre la pista de hierba. Nadie había convocado en esa manifestación de protesta, pero allí estaba el pueblo, indignado, que reclamaba por la sangre derramada de un humilde maestro. El avión aterrizó y Velasco bajó la escalerilla decidido a convencernos a todos con su palabra y con su carisma, como tantas veces lo había hecho a lo largo de 3 décadas. Se proponía hacer el recorrido a pie, hasta llegar a la gobernación, ubicada junto al Parque Pedro Moncayo. Velasco quería proclamarse triunfador en el mismo escenario donde nació la rebelión. Alto y exaltado, caminaba a grandes trancos por el empedrado de la avenida Mariano Acosta. La gente copaba los espacios laterales y empezó a cerrar el paso sin parar de gritar abajo Velasco, loco asesino. De repente, la calle se hizo estrecha para el paso de la caravana. Velasco le encabezaba, rodeado de militares y elementos de seguridad vestidos de civil. Un oficial del ejército, tan alto como el presidente, destacaba entre la comitiva y advertía al presidente de lo peligroso de la situación. Señor presidente, no puede seguir a pie, la gente está agresiva. No, coronel, yo calmaré a esa gente, respondió Velasco, con aires de dios de Olimpo. Cuando las cosas empezaron a salirse de control, el oficial tomó al presidente prácticamente de las solapas y lo subió a un jeep militar. Yo soy responsable de su seguridad y sé cumplir mi deber, lo dijo en tono energético y ordenó al conductor regresar a la pista aérea. Velasco no pudo imponerse y terminó regresando al avión para despegar en cuestión de minutos. Fue la primera vez que vi de cerca al líder populista más importante que tuvo el Ecuador en el siglo XX, pues yo caminaba a su ritmo por el filo de la calle. Lo escuché hablar, discutir y ordenar en tono energético. Su presencia era la de un barco de alto mástil en medio de un mar embravecido. Recuerdo una expresión suya para explicar la ruptura constitucional de uno de sus mandatos anteriores. Me lancé sobre las bayonetas. Y aunque suene a metáfora, así lo vi también cuando caminaba hacia el pueblo desaforado lanzándose, esta vez literalmente sobre la multitud. Este hombre quiere morir gloriosamente, me dije, sin poder reprimir mi admiración por ese arrojo. Había oído hablar de Velasco a la gente mayor, especialmente a mi padre, político activo y militante socialista, que exhibía con orgullo su antivelasquismo, aunque reconocía que solo estuvo con él en la revolución del 28 de mayo de 1944, llamada La Gloriosa, cuando el país entero lo trajo y lo colocó en el poder,
sin pasar por las urnas. Su primer mandato fue entre el 1 de septiembre de 1934 y el 20 de agosto de 1935, después de una exitosa campaña parlamentaria, cuando, en sucesivas interpelaciones, destituyó a los gabinetes de Juan de Dios Martínez Mera. Cuando Velasco intentó reconquistar el poder en las urnas en 1940, Arroyo ganó las elecciones. Velasco denunció un fraude y fue encerrado en el Salón Azul del Buque. Presidente Alfaro, en compañía de uno de los más importantes seguidores, Carlos Guevara Moreno. Andrés F. Córdoba, que era el presidente en ejercicio, ordenó que lo llevaran al penal García Moreno, donde su celda fue cerrada con tablas por orden de Córdoba. Galo Plaza, que era ministro de Defensa, ordenó que se retiraran esas tablas y, en 2 días, Velasco salió a Colombia en lo que fue su primer exilio. Se convirtió desde entonces en el gran ausente. En 1944, Velasco acaparó con desaliento nacional. El país estaba golpeado por la nefasta guerra con Perú de 1941 y el pueblo reclamaba cambios. En su libro La seducción velasquista, el sociólogo Carlos de la Torre Espinosa recuerda cómo Velasco logró aglutinar en 1994 a todos los sectores políticos. Fue en la gloriosa del 28 de mayo de 1944 cuando la gama completa de las ideologías reinantes se unieron alrededor de él, que el pueblo le puso en la presidencia sin elecciones. Tras la depresión generalizada de la guerra con Perú en 1941, cuando perdimos 200.000 kilómetros cuadrados de territorio, Velasco fue el único que pudo unir al pueblo y tratar de fundar una nueva etapa de la historia. Se pedía una reforma moral, la restitución de la honradez, se pedía el trabajo y creación de la riqueza, se quería un país organizado, y Velasco logró captar esa confianza. Era un hombre de manos limpias y de ideales elevados. Llegó a Quito por tierra, recibiendo el apoyo de todo el país. Convocó a una asamblea constituyente que preparó la Constitución de 1945, considerada por muchos años como la más progresista de la historia republicana. Lastimosamente, su idealismo no le permitió concretar un proyecto político para forjar ese soñado país. Creo que ni Velasco ni el país estaban preparados para el momento histórico. El nuevo país pudo haber sido un Israel para defender sus fronteras y forjar una educación y una ciencia, o un Japón o una Alemania que resurgieran de las ruinas de una guerra. En fin, aquella revolución se disolvió en poco tiempo. Velasco tenía el liderazgo y el apoyo, pero no tenía un plan para sacar adelante al país, curar el alma ecuatoriana que quedó en jirones desde el fracaso militar de 1941 y esbozar un nuevo sistema democrático eficiente que restaurara la confianza nacional. En 1946 se dio otra asamblea y otra constituyente, a la medida del líder, que descubrió su temperamento conservador. Tengo el corazón a la derecha. Así llegó a decir, y tampoco pudo terminar este segundo mandato porque fue derrocado. El tercer velasquismo se dio en 1952, cuando el país mostraba al mundo una magnífica situación económica. Entre 1948 y 1952, Galo Plaza Lazo había consolidado la economía, como ya le recordamos. La estabilidad económica sostuvo a Plaza, a Velasco y a Camilo Ponce Enríquez, que gobernaron desde 1948 hasta 1960 en periodos completos por primera vez en muchos años. Velasco era reconocido por su honradez y eso es lo que el pueblo valoraba. Pero siempre se decía que la corrupción estaba en los mentores de sus campañas electorales, que después se convertían en sus colaboradores más cercanos. Después vendría el cuarto velasquismo, cuya caída nos tocó vivir a partir de la muerte del profesor Arauz, y que aquí retomamos las memorias. El 7 de noviembre de 1961 se produjo el derrocamiento. La oposición en el Congreso estaba encendida y el pueblo estaba en las calles desde aquella huelga de los choferes del 4 de octubre.
El vicepresidente Arosemena era el líder natural y el heredero legal. Había sido apresado en el Congreso Nacional por orden de Velasco, y ello produjo un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. El batallón Chimborazo, de guarnición en Quito, se pronunció por la Constitución. La Academia de Guerra exigió a Velasco la dimisión y la entrega del poder a Camilo Gallegos Toledo, presidente de la Corte Suprema de Justicia. La acción constitucionalista de estudiantes, trabajadores y pueblo fue respaldada por la base aérea de Taura, el batallón de Pichincha, el Baetarqui y otras reparticiones de las Fuerzas Armadas. De repente, aviones de combate sobrevolaron el palacio de Carondelet y un jefe militar en Guayaquil se unió a la oposición. Un primo mío, el entonces mayor de la Fuerza Aérea Jaime Suárez, piloteaba uno de esos aviones, según me contó después. En cuestión de horas, Arosemena pasó del Congreso al Penal García Moreno y de allí al Palacio Presidencial por decisión del Congreso Nacional y apoyado por el pueblo, que lo acompañó por las calles de Quito. Carlos Julio Arosemena Monroy era dueño de un poderoso carisma que había estado escondido por el grillo de Velasco, pese a un pasado activo en la política ecuatoriana. Había ocupado ministerios en otros gobiernos y dirigía el movimiento nacional velasquista. De repente, su figura se engrandeció ante los ojos del pueblo, que lo vio como un auténtico redentor. Era un hombre de personalidad firme y gran talento, que pasó a ocupar el sitial de máxima preponderancia en las esperanzas del pueblo cuando denunció la corrupción del gobierno velasquista. A pocos días de posesionado, decidió visitar Ibarra en reconocimiento al sacrificio del profesor Arauz y al valiente pueblo que obligó a Velasco a poner los pies en polvorosa cuando éste quiso desafiarlo. Con personalidad desbordante, el presidente Arosemena pasó a llamarse simplemente Carlos Julio, o más bien Carlo Julio, como se le decía en la sierra, imitando el dialecto costeño. En todas las conversaciones, en los mitines y en todos los extractos sociales, sin duda, había logrado tener un puente de acercamiento con el pueblo, a diferencia de Velasco, a quien solo se le veía en las campañas electorales o en los momentos más críticos. Con Carlos Julio no había reverencias. Cuando llegó a Ibarra, todos fuimos a verlo, en la misma avenida Mariano Acosta, al pie de la pista del campo de aviación Atahualpa. Siguió los mismos pasos de Velasco y el pueblo estrechó el paso, pero esta vez para saludarlo. ¡Viva el nuevo presidente! ¡Viva Carlos Julio!, aclamaban. Esta vez también estuve de cerca y con otros jóvenes llegamos a darle la mano. Cuando la guardia de seguridad quería mantener las distancias, el propio presidente rompía todo el protocolo y aceptaba la cercanía del pueblo. Ya se distinguía por su melena de pelo, también por sus lentes gruesos y espeso bigote. Recuerdo que a su lado iba un ciudadano ibarreño que llegó a ser uno de los colaboradores de mayor confianza, Gonzalo Almeida, secretario de la Administración Pública, a quien yo conocía porque era amigo de mi padre. Le decían el cura. Carlos Julio era un hombre de frases cortas y contundentes, más que discursos floridos y explosivos. Sin embargo, pronunció un vibrante discurso desde el edificio de la gobernación provincial, dirigiéndose al pueblo agolpado, como siempre, alrededor del tradicional árbol de ceibo. Carlos Julio Arosemena Monroy venía de una familia guayaquileña, hijo de Carlos Julio Arosemena Tola, quien también ejerció el poder, abogado de profesión y político a tiempo completo. Era un hombre culto y sus conversaciones eran enriquecedoras y agradables. Se definía como un hombre de izquierda y fundó el Partido Nacionalista Revolucionario, acogiendo tesis transformadoras a favor de la justicia social. Sin embargo, nunca fue un anti-yanqui y en su mandato hizo una visita a Estados Unidos en los días de John F. Kennedy, con quien se entrevistó. También estuvo en Rusia y otros países comunistas, disgustando a tirios y troyanos, como diría más tarde. Carlos Julio Arosemena Monroy ya hablaba de la interdependencia inevitable en un mundo cada vez más globalizado.
Admitía la importancia de Estados Unidos en las relaciones internacionales, también la condición del primer mercado que tenía para Ecuador y de los afanes de Kennedy por mejorar las relaciones con el patio trasero, como calificaba Latinoamérica. En su mandato vinieron programas kennedianos de cooperación de la Alianza para el Progreso. El pueblo lo recuerda siempre porque por su iniciativa se estableció en el país el 13º sueldo para la clase trabajadora, cuando estuvo en la legislatura de 1978. Se la considera una de las mayores conquistas de los trabajadores y se le agradece cada mes de diciembre, cuando reciben un sueldo extra que casi siempre sirve para pagar deudas acumuladas o para una adquisición extra, el financiamiento de un vehículo o unas vacaciones bien ganadas. El pueblo también le agradece la reducción de la semana laboral de 48 a 40 horas. Lo traté cuando empecé a trabajar en la radio La Prensa de Guayaquil, en la que hacíamos periodismo radial. Aprovechábamos la ventaja de estar ligados al diario La Prensa de la familia Ulloa y buscábamos la noticia en las mismísimas fuentes, adelantándonos a la prensa escrita y al único canal de televisión que había en la ciudad. Allí lo entrevisté algunas veces sobre los temas de la actualidad política y esos coloquios siempre fueron apreciados por la audiencia radial. Cuando nació Coavisa y el periodismo televisivo tomó fuerza, Carlos Julio Arosemena pasó a ser una voz permanente en la orientación política desde la pantalla. Fue legislador en la Asamblea Nacional de 1978, después de un largo periodo de críticas fuertes a la dictadura, que empezó en 1972 y que le significó prisiones, confinamientos y exilios. Recuerdo particularmente una noche de temporada playera en el balneario de Punta Blanca. En mis andanzas con mi amigo y compañero de trabajo Alberto Borges, estuvimos con él en la casa de Ordeñana, junto a otros amigos y vecinos como Gil Barragán Romero, bajo un amplio parasol con vista al mar y acariciados por la brisa. Hablamos largas horas de todos los temas imaginables. Pasó la tarde y la noche, vimos el amanecer, y Carlos Julio dominaba la conversación con chispeantes anécdotas y análisis apoyados en su profunda cultura. Me impresionó la facilidad con que citaba hechos históricos de la humanidad, autores clásicos y grandes libros, relacionándolos con asuntos actuales, con sapiencia y configurando ese pensamiento universal que no tiene tiempo ni lugar. Dijo verdades incuestionables como aquella de que uno de los grandes placeres es volver a leer un libro. El libro no cambia con el tiempo, pero el lector sí, y eso ayuda a encontrarse a sí mismo cada vez mejor. Ante una pregunta mía, le escuché mencionar por primera vez el libro Memorias de Adriano, de Jo Ursenar, que por cierto, el día siguiente salí a comprar. Para entender a la política y a los políticos, puede ser tan o más interesante que El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, me dijo. Para asuntos electorales, mencionó el breviario de campaña electoral, atribuido a Quinto, el hermano de Marco Tulio Cicerón y escrito en el año 64 a.C. Reconoció la honestidad y el idealismo de Velasco, al que había apoyado desde su juventud. En todo caso, y en una entrevista posterior, dejó en claro: me encontré con Velasco en la quinta paila del infierno. Fue director del movimiento velasquista a finales de los años 50. Pensaba que Velasco era una transición necesaria a los nuevos esquemas sociales y económicos que debían responder a las necesidades del pueblo en la segunda mitad del siglo XX. Y, en cuanto al manejo del Congreso, aquella noche de tertulia nos decía que no solo se necesitaban diputados inteligentes y patriotas, sino también algún disparatado con capacidad de bajar tensiones o crear tensiones con algún chiste o un gesto brusco, según las circunstancias y las necesidades, para facilitar las negociaciones políticas. Entre carcajadas, nos contó un episodio en el cual se puso de acuerdo con Vicente Levi Castillo para terminar una discusión. Levi lo logró, poniendo un revólver sobre la mesa y pegando un grito en plena sesión. Hasta un chiste oportuno puede cambiar la historia.
Su cultura le permitía ver la vida y la política de una manera distinta, redonda y contundente. Tenía una mente abierta que abrazaba lo nuevo, pero no dejaba de valorar las enseñanzas del pasado, lo cual daba a su pensamiento un sentido realista poco común y volvía a sus expresiones inteligentemente cínicas. Era un intelectual, mas no un administrador, y eso fue evidente en su corto periodo. Su paso por la presidencia fue de casi 2 años. No hubo hechos trascendentes en cuanto a desarrollo y progreso. Su afición por el alcohol también lo hizo famoso, sobre todo porque lo admitió públicamente cuando dijo que tenía vicios masculinos. Su sentencia iba dirigida a enemigos políticos que él conocía de su pasado velasquista. Esa afición lo llevó a protagonizar algunos hechos escandalosos, como la recepción al presidente chileno Jorge Alessandri, a lo que concurrió embriagado. De estos escándalos se valió la oposición para programar su derrocamiento. Era su punto débil y su condena. Por aquellos tiempos, la Revolución cubana ya se había definido como antiimperialista. Estados Unidos había establecido el bloqueo económico y Cuba había sido expulsada de la Organización de Estados Americanos, OEA, porque su gobierno no aplicaba los principios democráticos asignados por el sistema interamericano. Surgió una fuerte presión y los países del continente, a excepción de México, empezaron a romper relaciones con el gobierno revolucionario de Fidel Castro. Ecuador, con Arosemena a la cabeza, se resistía. Era un asunto de dignidad y de principios, así me explicó en una de las entrevistas que le hice posteriormente, con esa visión que iba más allá de asuntos políticos coyunturales en los que ciertos políticos dejan ver su personalidad ladina y sumisa. Todavía se difunde una fotografía histórica en la que Arosemena aparece sentado en la playa de Manglar Alto, en traje de baño con un amplio sombrero y lentes oscuros, recibiendo al vicecanciller cubano Carlos Olivares y otro alto funcionario de este país. Los acompañaba el canciller ecuatoriano Francisco Acosta. Eran las últimas gestiones para los cubanos que aspiraban a seguir manteniendo las relaciones con Ecuador. Los demás países, a excepción de México, habían roto lazos con la isla caribeña sometida, entonces, al aislamiento. Eran las últimas gestiones, también para el presidente. Su derrocamiento estaba programado. No tardó mucho en producirse el golpe de Estado que había sido orquestado por la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, como posteriormente lo narró con detalle el ex agente Philip H. en su libro Inside the CIA. En ese libro, H. narra pormenores increíbles, incluyendo el espionaje que se hacía al Palacio de Gobierno desde el Hotel Majestic, ubicado en la esquina noreste frente a la sede del gobierno. Allí se montaron instalaciones para observar movimientos, interferir llamadas telefónicas, efectuar grabaciones, enterarse de todo con complicidad de personas del mismo gobierno. Menciona a conocidos personajes ecuatorianos como parte de la conspiración, todos etiquetados por la CIA. El libro causó revuelo no solo por las revelaciones, sino porque la CIA quedó al descubierto, más allá de lo que hasta entonces los ecuatorianos conocíamos de la agencia norteamericana, casi como rumores. En realidad, por aquellos tiempos, el único que mencionaba a la CIA, y muy frecuentemente como organismo de acción política sin límites morales ni legales, era Fidel Castro. Estados Unidos propugnaba dictaduras militares anticomunistas que empezaron a aparecer en el continente, y Ecuador no fue la excepción. 4 comandantes tomaron el poder en un golpe militar institucional el 11 de julio de 1963. Rafael Arizaga Vega, amigo personal de Carlos Julio Arosemena, narra pormenores de la noche del golpe en una crónica publicada por Vistazo en 1987. Arizaga también conocía al gerente de la compañía Graceline en Ecuador, Robert Stanton, por quien pudo enterarse de que había problemas y que en Nueva York se hablaba de un golpe de Estado en los primeros días de julio de 1963. Vino el presidente de Graceline de Estados Unidos, a quien se invitó a una cena en el Palacio de Gobierno. Carlos Julio estaba indispuesto
y se coordinó que la cena fuera brindada por el vicepresidente Reinaldo Vera Donoso, un coronel ya retirado. Pero finalmente el presidente bajó de su residencia y asistió a la cena, con fuerte carga alcohólica, en la que también estaba el embajador de Estados Unidos. Era la noche del 10 de julio de 1963. La cena duró muy poco. Arizaga fue informado por Stanton de que hubo un pequeño incidente entre Arosemena y el embajador, pero más tarde fue citado a la residencia del vicepresidente Barea, que se encontraba con los 3 comandantes de fuerza y sus esposas. Estaban dispuestos a tomar el poder esa misma noche. Aparentemente, el incidente fue mucho más grave de lo que se pensaba. Aunque Arizaga no cuenta detalles, se sabe que en esa cena el presidente, con tragos de por medio, ofendió al embajador y a los comandantes. La situación es gravísima. Los comandantes piensan que esto no tiene arreglo, habría dicho el vicepresidente Barea, según cuenta Rafael Arizaga. Dijo el contraalmirante Ramón Castro, comandante de la Armada: tú sabes, Rafico, la lealtad que le tenemos al presidente, pero lo de hoy rebasa todo límite. Si no actuamos nosotros, el caos no lo podrá controlar nadie. La noticia del incidente se publicará mañana en todos los periódicos. Tenemos que actuar inmediato. Y Luis Cabrera, comandante del ejército, dijo: si no tomamos una determinación esta noche, seremos desautorizados por los mandos medios. La única solución es una junta militar que asuma el poder. Barea intentó calmar los ánimos en las Fuerzas Armadas y llamó a reunión a los altos jefes. Según Arizaga, el coronel Marcos Gándara Enríquez era el verdadero conspirador, pero el vicepresidente nada dijo al respecto. A la mañana siguiente, el golpe estaba consumado. Asumieron el poder el contraalmirante Ramón Castro, que presidía la Junta, y los comandantes, el general Luis Cabrera del Ejército, el coronel Guillermo Freile de la Fuerza Aérea y Marcos Gándara, hombre culto de alto prestigio en las Fuerzas Armadas. Los 4 integraron la Junta Militar de Gobierno. 11 años después, Vistazo puso frente a frente a Carlos Julio Arosemena y al general Marcos Gándara. Arosemena fue contundente al decir: a mí me votó la CIA, el embajador de Estados Unidos. Estaba al tanto de las acciones de la CIA y corrompía a los elementos nacionales. La traición del 11 de julio de 1963 fue hija de la oligarquía nacional y de la imposición extranjera. Recordó entonces que ya se conocía de la existencia de grandes reservas de petróleo en el Oriente. Desde que la Shell explotó nuestro Oriente en 1937 y cerró los pozos perforados, las grandes empresas petroleras sabían que éramos un país petrolero. Admitió que el banco Rothschild de París se interesó por la explotación petrolera y quería construir una refinería y un oleoducto. En suma, mi derrocamiento fue un capítulo más de la guerra secreta entre los grandes consorcios petroleros mundiales. Aclaró también que nunca fue antimilitarista. Jamás he atacado a las Fuerzas Armadas como institución. He censurado y acusado a quienes la han deshonrado. Consultado sobre sus vicios masculinos, los admitió, como siempre lo hacía, pero dijo que nada tuvieron que ver con el derrocamiento. En 1977, cuando volvía de un exilio que tuvo en Bolivia primero y en Colombia después, protagonizó un incidente en el aeropuerto de Bogotá. Entrevistado por el diario El Tiempo, que publicó las correspondientes fotografías, contestó: tragos más, tragos menos, no me importa. Jamás he lanzado mi candidatura a los altares. Volviendo al mano a mano que hizo Vistazo, el general Gándara argumentó, en términos severos desde su posición militar e intelectual, que sentía que las Fuerzas Armadas tuvieron que romper el orden constitucional por la indecorosa e irresponsable conducta que Arosemena observó como presidente. Gándara falleció en el año 2012. Era sobrino del general Alberto Enríquez Gallo, que también tomó el poder en la década de los 30 e hizo un gobierno considerado uno de los más progresistas.
Era consecuentemente un militar con visión política clara, seguramente desde su juventud. Cuando habló para Vistazo, fue tajante al referirse a Arosemena. No están lejanos los hechos que transformaron su gobierno en una jerga continua, de las que son botones de muestra su paseo en traje adámico por los pasillos del Hotel Quito y el Palacio de Gobierno, el episodio truculento del Leutacán, las prácticas de tiro a la piña en el cabaret del kilómetro 4,5 de la carretera Daule, la visita a la escuela de Pascuales, la entrevista plebeya en Manglar Alto con el ministro cubano Olivares y la recepción que hizo el presidente chileno Alessandri en Guayaquil, inmortalizada en fotografías y filmada en noticieros cinematográficos que tuvieron en Santiago de Chile más público que las películas de Cantinflas. El fin de la fiesta fue su banquete en el Salón Amarillo, con lo que concluyó con la paciencia de las Fuerzas Armadas. Gándara dijo que el golpe fue pedido por distintos sectores, incluyendo el Partido Conservador y el Frente Democrático Nacional, que hablaban del desgobierno de Arosemena en sendos comunicados. Gándara minimizó la participación de la CIA y las revelaciones de Eich e insistió en la conducta de Arosemena como la primerísima causa del golpe. Está claro que Arosemena nunca fue un Allende, sentenció. En lo personal, guardo un grato recuerdo de Carlos Julio, porque aparte de sus ideas, de sus indudables errores, de sus posiciones políticas y de su polémico paso por la historia, era un hombre interiormente libre. No se sentía atado a nada y su vida era reflejo de ello. Este factor originaba la admiración que siempre despertó. Su paso por la presidencia fue corto. No hubo aporte significativo para un proyecto de país. Su papel más preponderante fue como legislador y como político con mentalidad social. Aspiraba a volver a la presidencia, pero la Constitución de 1977 prohibió la reelección y se lanzó como diputado. En la Cámara Nacional de Representantes en 1978, pese a su posición nacionalista y revolucionaria, estuvo en la oposición a Jaime Roldós, quien lo ubicó como uno de los patriarcas de la componenda. En la vieja guardia política, Carlos Julio Arosemena tiene un sitio bien ganado con sus atributos y también sus defectos.